Vamos a agradecer a Ignacio Rulansky, que es especialista en Medio Oriente, es becario doctoral del CONICET, coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Ignacio, gracias por atendernos. Gustavo Sacañino lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Les pido disculpas por el ruido, pero estas situaciones que tiene la pandemia hacen que, bueno, tengo una obra de construcción enfrente y se cuela un poco de ruido, así que disculpen esa interferencia. Quédate tranquilo, valoramos la voluntad y el tiempo que nos dedicás, Ignacio, para explicar un poco esto que ha sucedido allí en Kabul, en Afganistán, algo que muchos dicen que sorprendió a propios extraños, otros dicen que no, que era algo que se veía venir, la conducta en el cambio de gobierno de los Estados Unidos respecto a la manera de actuar de Donald Trump a la de Biden, los plazos que se acortaron y algunos lo comparan con lo que fue Saigón en Vietnam allá por la década del 70, también una situación en la cual podemos decir que perdió los Estados Unidos, entre comillas, si es que se me permite la expresión, Ignacio. Tal cual, sí. Sí, sí, bueno, son comparaciones que surgen. La imagen de Saigón tiene un impacto visual sumamente potente, ¿no? Sí. Y las dos evocan un sentido, como bien marcabas, de derrota por parte de Estados Unidos. Acá hay algo muy interesante que uno puede apreciar en el discurso de Joe Biden, que nos muestra un poco algunas características de un clima de época, especialmente la exacerbación de cierto individualismo. Ujú. Porque, digo, fíjense cómo planteó en su discurso que nunca fue un objetivo de Estados Unidos construir estatalidad en Afganistán. Ujú. Y eso se traduce inmediatamente a lo que vemos actualmente, ¿no? Es decir, Estados Unidos pone un pie afuera, anuncia su retirada, no llegan a acordar, digamos, a partir del proceso de negociaciones que se había abierto años atrás con Trump, con Qatar como intermediario, y no bien se empiezan a retirar, ya el país que se fue construyendo en 20 años se desploma, ¿no? Las Fuerzas Armadas le ponen las armas, Fuerzas Armadas entrenadas por el ejército americano, Ujú. una serie de gobiernos provinciales que no ofrecen ningún tipo de resistencia, que inclusive exhortan al personal armado a escapar, a no resistir, y bueno, el sentido de derrota, por supuesto que está presente, pero ahí es un poco curioso, no podría decir que quizás hasta llamativamente cínico cómo se transparenta que nunca fue una intención construir estatalidad, simplemente neutralizar una amenaza que era una amenaza para Estados Unidos, y bueno, ya no es más sostenible el costo de permanecer en Afganistán. Por tanto, es interesante pensar derrota para quién, por supuesto que se debilita la imagen de Estados Unidos a nivel mundial, pero creo que esto es como interrogante planteo, ¿no? Para seguir pensando, porque es un proceso abierto y tenemos que ser prudentes con lo que va pasando. ¿De qué es una derrota efectivamente para Estados Unidos hoy en día? Sobre todo cuando la comunidad internacional se está acomodando a pensar que un régimen talibán posiblemente moderado, podemos ponerle muchas comillas a esa moderación, pueda ser puede representar un socio con quien negociar y con quien acordar y a cual aportarle entonces legitimidad. Ignacio, lo que tuvo que ver con la toma, la ocupación de Estados Unidos allí en Afganistán era como una respuesta al ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que motivó esta nueva entrada de Estados Unidos al país, porque habría que retrotraerse entonces años atrás, ¿no? En el contexto de la guerra afgano-soviética para pensar en el apoyo norteamericano que hubo en otro tiempo, ¿no? En otro contexto, un contexto de Guerra Fría, Ujú. bueno, parte, digamos, de esas guerrillas, de esas fuerzas con las que después, tiempo después, se enfrentó, ¿no? Ya en la era de la guerra contra el terror global de Bush. Pero así todo habría que destacar que pese al enfrentamiento con los talibanes y a la denuncia, digamos, de Bush de cómo los talibanes cobijaron, le dieron refugio a Al-Qaeda, Osama Bin Laden,
siempre se mantuvo abierto una ventana donde existía la expectativa de poder seguir comerciando los recursos naturales afganos, ¿no? Y me refiero con esto a los recursos petrolíferos, hidrocarburos, ¿no? Al gas. En definitiva, nunca se perdió de vista que pese a que los ex aliados que devinieron enemigos, pues, de alguna forma fuesen agentes con los cuales uno pudiese sentarse a negociar la construcción de un gasoducto enorme que permitiera exportar gas a través de Turkmenistán, ¿no? Así que, bueno, también ahí hay aristas que a veces parecen un poco contradictorias, que hacen más complejo de leer todo este panorama. Ignacio, hablabas de la actitud o el camino que van a transitar respecto a esta ocupación, lo que sería un gobierno talibán por parte de Rusia principalmente y por el lado de China. ¿Se produce Sí. un acercamiento? ¿Cuáles son los intereses de esto de los dos países? Hablamos de potencia en el mundo. Bien, en el caso de China, podríamos pensar, Afganistán es un estado colindante con China, es un vecino limítrofe, y a su vez es un país que es vecino limítrofe regional de Irán, de Pakistán, vecino de la India, eh, países que tienen una agenda nuclear sumamente activa, algunos de ellos potencias económicas regionales, militares. Es decir, que mantener un Afganistán estable para China es algo absolutamente estratégico, es clave. A su vez, Afganistán es un paso casi obligado en este camino, ¿no?, de la reconstrucción de la ruta de la seda contemporánea para China, donde va expandiendo su cartera de inversiones en infraestructuras gigantes a lo largo de Asia, o sea, de Asia Central, del Medio Oriente, de África inclusive, ¿no? Entonces, para China es importante que este nuevo régimen, digamos, sea reconocido, que juegue, que acepte ciertas reglas del juego de la comunidad internacional para poder seguir invirtiendo, ¿no? Y consolidar este socio como socio comercial. Para Rusia es importante en el mismo sentido. No existe un programa tal como el de esta ruta de la seda que mencioné, pero no deja de ser equivalente el interés. Rusia es un socio comercial y militar de Irán. Irán también es un interés particular en entenderse con el régimen talibán, ya que no son precisamente aliados más que por conveniencia. Ahí rige en el acercamiento de Irán a los talibanes un principio que el ayatollah Jamenei destacaba como el de flexibilidad heroica, ¿no? Es decir, me entiendo con mi enemigo porque me conviene. Entonces, si eso vale para Irán, entonces lo mismo vale para Rusia, que tiene una agenda mucho mayor y para el cual los talibanes hoy en día no representan enemigos, sino potenciales socios. Ignacio, cuando hablamos de los talibanes hablamos de adoctrinamiento, fundamentalismo. ¿Cuál es la característica, cómo se puede determinar o establecer qué es el grupo talibán? Bueno, esto es un poco complejo porque digamos que hay rasgos de estos grupos que rebasan las fronteras de los estados-nación, ¿no? Particularmente que pueden rastrearse o verse, apreciarse también en movimientos, como digo, mucho más internacionalistas, que oponen una especie de identidad con respecto al imperialismo de Occidente, pero que en virtud de esa oposición expresan toda una serie de valores que vienen marcadamente antagónicos con todos aquellos que nosotros conocemos como la libertad, la igualdad, la democracia y sus instituciones. Por tanto, el ejercicio y el respeto de derechos, libertades, garantías a que nosotros estamos acostumbrados son, en ese caso, desplazadas, denigradas en nombre de otros valores que terminan exacerbándose, ¿no? Entonces, de repente hay prácticas que son legitimadas en nombre de la religión, pero que no es que se esté actuando, pensando desde un marco religioso todo el tiempo, sino que muchas veces
esos marcos de explicación, esas formas de encontrarse, de explicar el sentido que uno, digamos, se para en el mundo, encuentra un marco religioso para poder darle un sentido a esa oposición, por ejemplo, a la ocupación extranjera, a la dependencia de potencias extranjeras y demás cuestiones, ¿no? En un momento no hubo antagonismo con Occidente, sino con la Unión Soviética. Entonces, digamos, es contingente, es variable, ¿no? ¿Cómo se van oponiendo entonces esos juegos de antagonismos? Son dinámicos. Por eso digo que, bueno, depende de muchos factores. Mujahideen como tales, entonces encontramos a lo largo de toda Asia Central, de Oriente, Norte de África, y no siempre responden cada uno de estos grupos a los mismos incentivos o se crean y se consolidan por los mismos por las mismas causas históricas. En el caso de Afganistán es muy específico. Sí. Ignacio, Sí. lo que tiene que ver con los talibanes cuando afirman que ellos van a respetar los derechos de las mujeres afganas dentro de las leyes islámicas. Tengo Sí. entendido que este grupo dice que es más moderado, no sé de qué manera determinar que son moderados cuando sabemos de qué manera se han comportado. Esto es así, este es un grupo más dialoguista, entre comillas, para que la gente lo entienda. ¿Y qué es la ley islámica? Claro, bueno, ese es el punto, ¿no? Es una de las grandes lecturas compartidas de este momento. Presuntamente, la dirigencia talibán actual habría entendido, tras 20 años de ocupación y de guerra de guerrillas, y además de enfrentarse contra otros grupos, por ejemplo el Estado Islámico, que, bueno, para poder hacer sustentable cualquier tipo de gobierno, de ensayo de gobierno, como decía, ciertas reglas del juego del orden liberal global tienen que respetar. Y en ese sentido, ahí es donde muchas voces dicen, bueno, sería esperable que tuvieran una política más moderada respecto a las prácticas, digamos, que tienen que ver con la vida de las mujeres, Sí. la vida cotidiana, pero eso es muy difícil de asegurar. Por eso digo que necesitamos cierta perspectiva de tiempo para ver qué es lo que efectivamente hacen, ¿no? O sea, y acá también hay que poner, como decía al principio, un poco como sugerías recién, ¿no? De ver qué es moderación para un grupo semejante. La ley islámica no justifica o no implica la aplicación de las políticas que uno ahora empieza a recordar desde hace 20 años, ¿no? Al contrario, solamente se trata de interpretaciones que pueden llevar a prácticas opresivas. No es particularmente, o no solamente la ley, sino lo que se hace en nombre de esa ley. Un poco como decía recién, ¿no? Que se toma un marco de explicación o de sentido religioso para poder actuar en el plano político, pero bueno, ¿qué es lo que efectivamente va a pasar? Solamente el tiempo dirá. Ignacio, estamos cerrando este programa Protagonista, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo y bueno, seguramente estaremos abusando en otra oportunidad de tu tiempo para que nos sigas explicando algo que para vos es fácil, aunque decís que es complicado, te imaginás para nosotros, pero tu claridad nos ayuda y mucho. Te mandamos un abrazo y gracias por este contacto, Ignacio. No, por favor, un abrazo para ustedes y muchas gracias por convocarme. Al Un contrario. gusto. Ignacio Rulansky, que es especialista en Medio Oriente, es becario doctoral del CONICET y coordinador del Departamento de Medio Oriente del ARI, del Instituto de Relaciones Internacionales